Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Gracias por sintonizarnos esta noche. Eh, Quiero saludarte esta noche, quiero agradecerte por tener esa disposición de en este día, a esta hora, poder seguir la transmisión y recibir de la palabra del Señor desde Toluca, ¿verdad? Te saludo, Alabama, Metepec, Tláhuac, San Antonio de la Isla, Coyoacac, Capultitlán, Temoaya y de todos los lugares donde nos sintonizan. Dios les bendiga esta noche. Y bueno, sin más, quiero comenzar haciendo una oración. Y vamos a orar juntos. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por este día tan precioso que tú nos has regalado, Señor. Gracias porque tu presencia, Padre, está con nosotros. Gracias, Señor, porque tu presencia nos permite ir de gloria en gloria, Señor, y conocer más de ti, Señor. Padre, conocer tu poder a través de esta presencia, Señor, que tú tienes constante con nosotros, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y declaramos, Señor, en esta noche que somos tierras fértiles, fructíferas al 100 por 1, en tu poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema de hoy lo titulé La presencia de Dios transforma. La presencia de Dios transforma. ¿Y de qué tipo de transformación estamos hablando? ¿O cuál es la transformación que tú y yo vamos a recibir a través de su presencia? Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Entonces, número 1, quiero que me acompañes a ver en tu Biblia Salmo 27.4. Salmo 27.4. Te recuerdo que leo la versión traducción lenguaje actual. Si no la tienes, la versión que tenga, sígueme con tu vista, ¿verdad? Y vamos analizando y estudiando juntos lo que dice la palabra. Salmo 27.4 dice: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Que con esta introducción en este salmo, lo que podemos ver es lo siguiente, ¿verdad? Dice aquí: solo una cosa te pido, solo una cosa deseo, déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Lo más importante de este pasaje, de este versículo, es lo que dice hasta el final: buscarte en oración. Pero la palabra clave es buscarte. ¿Cómo yo puedo vivir en su presencia? ¿Cómo yo puedo experimentar su presencia? ¿Cómo yo puedo conocer más de Dios? ¿Cómo puedo conocer su poder? ¿Cómo puedo conocer su gracia, su bondad, su amor? A través de esa búsqueda que tú y yo tenemos de Él, ¿verdad? Cuando tú y yo vamos a la palabra, cuando tú y yo oramos, ¿verdad? Estamos conociendo de Dios, ¿verdad? Cuando yo leo, empiezo a saber algunas cosas, empiezo a ver que Dios tiene promesas para mí, que Dios tiene grandes planes para mi vida, que Dios tiene cosas diseñadas para mí, para que yo pueda vivir bien, para que yo pueda vivir plenamente, para que yo pueda disfrutar de todo lo que Dios ha creado. Pero hay un requisito, y ese requisito es buscar de Dios. Buscar de Dios, como te lo acabo de decir, es a través de la palabra, leyendo, meditando, estudiando, practicando, atesorando, enfocando y descansando la palabra, y al mismo tiempo, ¿verdad?, platicar con Él. La oración es eso, una plática íntima que tú y yo tenemos con Dios, ¿verdad? Nosotros podemos ir al Padre en oración,
en esta plática, ¿verdad? Y exponerle cómo nos sentimos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que requerimos, ¿verdad? Y por qué no, como dice al inicio, ahora sí que disfrutar y contemplar su hermosura, ¿verdad? Entonces es muy importante y vital que para que yo pueda experimentar la presencia de Dios, necesito yo primero buscarlo. Ahora, para buscar de Él, pues necesito atesorar en mi vida que Él existe y que Él es un Dios todopoderoso bajo cualquier circunstancia o en cualquier circunstancia. Amén. Entonces, cuando tú y yo buscamos o anhelamos la presencia de Dios, fíjate bien, con todo nuestro corazón, nunca tú y yo seremos los mismos. Es decir, cuando tú y yo estamos expuestos a la presencia de Dios, cuando tú y yo estamos estudiando, meditando la palabra, cuando tú y yo atesoramos la palabra, cuando tú y yo la llevamos a la práctica en nuestra vida diaria, en cada área funcional de nuestra vida, la presencia de Dios va a empezar a transformar nuestra vida, ¿verdad? No va a empezar a transformar nuestra vida para mal, no, todo lo contrario. La presencia de Dios va a empezar a transformar nuestra vida para bien. Como te lo acabo de decir hace un momento, tú y yo no podremos ser los mismos, o no deberíamos ser los mismos, cuando estamos siendo expuestos a la gloriosa presencia de Dios. Fíjate bien lo siguiente. Ya te dije que tenemos que buscar, tenemos que anhelar, ¿verdad? Ya te dije cómo buscarlo, ¿verdad? Así tú vas a conocer más de Dios, así vas a conocer los beneficios que tú y yo podemos obtener de su palabra, los beneficios que podemos obtener de Él, ¿verdad? Para nuestra vida. Hay cosas estratégicas en la Biblia, ¿verdad? En su palabra, que nos dicen cómo tenemos que vivir. Yo te quiero decir que la Biblia es un libro que fue ayer, que es el hoy y que será el día de mañana. Es el único libro que te dice en ese orden las cosas, en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, la Biblia es como el manual de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo buscamos, atesoramos, practicamos, podremos experimentar en nuestra vida la presencia de Dios. Podemos empezar por dentro, ¿verdad? A ser transformados. Podremos ya no pensar como pensábamos, podemos cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Y cada área de nuestra vida Dios la va a ir transformando a través de esa presencia, a través de esa búsqueda que tú y yo vamos teniendo. Ahora fíjate bien, la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas, tratamos de hacer cambios extremos, ¿cierto? Pelear con nuestro brazo de carne para transformar una situación. Fíjate bien, atención a esto. La mayoría de las personas queremos darle solución a cosas extremas en nuestra vida, a cosas que estamos atravesando todos los días, pero lo queremos hacer a través de nuestro propio brazo de carne, ¿verdad? Pero fíjate bien, cuando tú y yo buscamos de corazón a Dios, podremos experimentar, ¿verdad?, en nuestra vida el cambio en nuestro corazón. Dios lo que cambia es nuestro corazón, las intenciones que hay ahí es lo que empieza a cambiar, ¿verdad? Si hay falta de identidad, Dios la empieza a cambiar. Si no nos aceptamos a nosotros mismos, Dios lo empieza a cambiar a través de esta transformación, a través de, vamos a decirlo así, de una cirugía al corazón. Dios empieza a transformar nuestra vida.
¿Por qué? Porque en automático cuando yo busco de Él en su palabra, cuando yo voy en oración, estoy siendo expuesto, como te dije, a la presencia de Dios. Y a la presencia de Dios, ¿verdad? No se le resiste absolutamente nada. La presencia de Dios te empieza a transformar, te empieza a inundar de Él, te empieza a llenar y empieza a llenar los huecos que va teniendo tu vida en cada circunstancia, en cada situación, o en lo que tú atravesaste, o en el camino que ya recorriste, y que tuviste ahí algunos detalles, que fuiste guardando y atesorando algunas cosas en tu vida, amargura, resentimiento, celo, enojo con la vida, enojo con todo el mundo, ¿verdad? Y todas esas heridas, todas esas situaciones emocionales, ¿verdad? Que como seres humanos a veces traemos en nuestro corazón, nuestra cabecita, etcétera. Todo aquello que por años nos ha dominado y que no hemos detectado, que es a través de su presencia, cuando tú y yo estamos expuestos en ella, Dios puede cambiar y transformar cada área funcional de nuestra vida. Pero ojo, tú y yo tenemos que dejar de pelear con nuestro brazo de carne. Si nosotros queremos hacer lo que mejor nos parece o lo que nos venga en gana, si nosotros queremos pelear contra la otra persona que nos está ofendiendo, que nos está atacando y demás, pues por eso no podemos salir adelante, por eso seguimos tropezando una y otra vez. Y a lo mejor tú has preguntado, es que por más que intento, no puedo salir adelante, no puedo salir de este bache, no puedo experimentar algo diferente. Y es por esa misma razón, porque tú y yo a veces seguimos intentando las cosas a nuestro parecer. Y Dios no quiere eso. Fíjate bien, cuando tú y yo somos expuestos a la presencia, no nada más transforma nuestro corazón y nuestro interior, sino que también la mente se empieza a alinear a la mente de Cristo. Es decir, ya no empiezo a pensar como pensaba yo, sino que los pensamientos de Dios empiezan a venir a mi vida, empiezan a venir a mi mente, y esos pensamientos bajan al corazón, y lo que hay en el corazón, de eso empiezo a hablar, de eso empiezo a ver. Entonces la fe empieza a tomar otro sentido, empieza a tomar fuerza dentro de mí. Caso contrario, por eso no puedo salir adelante en lo que estoy atorado. Efesios 6:12, acompáñame a Efesios 6:12, por favor. Efesios 6:12 nos ilustra cómo la estrategia que tú y yo debemos de seguir en cada situación que estamos peleando, en cada situación en la que estamos enfrentando. ¿Y por qué digo en cada situación que estamos peleando? Porque esto es una lucha, ¿verdad?, constante todos los días de nuestra vida, en cada área. Cada uno de nosotros tenemos situaciones, ¿verdad?, que tenemos que estar luchando, que tenemos que estar peleando, pero no, como lo decía hace un momento, no con nuestro brazo de carne, sino con la sabiduría y la guianza de Dios. ¿Y qué dice Dios acerca de eso? Efesios 6:12 dice, pero no luchamos contra gente como nosotros. No luchamos contra gente como nosotros. Dice, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Otra vez, nuestra lucha no es contra el que tengo al lado, contra todo lo que estamos viviendo. Nuestra lucha no es, ¿verdad?, con el vecino, con la persona que te está diciendo las cosas. Nuestra lucha es contra el espíritu que ha tomado esa vida y que habla de lo que hay en su corazón, de lo que trae en su mente. Como dice aquí, nuestra lucha no es contra la gente, sino contra los espíritus malvados que actúan. Entonces por eso
¿verdad? A veces erróneamente tú y yo nos terminamos agarrando al chongo con la persona que tenemos al lado, con la persona que tenemos enfrente, con aquel vecino que te cae gordo, con aquel familiar que está como, ahora sí, como tu enemigo, peleando contra ti, murmurando contra ti, etcétera. Así como también, ¿verdad? Compañeros de trabajo, etcétera, tantas cosas a las que tú y yo nos enfrentamos todos los días. Tu lucha no es contra él, tu lucha es contra ese espíritu de murmuración, contra ese espíritu, ¿verdad? Que te está atacando. Entonces tú no tienes que luchar contra la persona, tú tienes que luchar contra ese espíritu. Lo que Dios quiere es que tú lo desenmascares, que tú con la palabra, ¿verdad?, puedas luchar. Ese es el arma, esa es la herramienta, esa es tu defensa, ¿verdad?, que Dios te ha dejado, la palabra y la oración. Tú y yo, ¿verdad?, no podemos salir de ninguna situación si no lo hacemos de la siguiente manera, como te lo acabo de decir y como lo acabamos de leer. Nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, es contra los espíritus, ¿verdad? Y los espíritus entienden la palabra, ¿verdad? Los espíritus no entienden el enojo, los espíritus no entienden que yo le grite, que yo lo insulte. Por eso, cuando hacemos eso contra alguien, no sucede más que la cosa arda más. Lo que sí reconocen los espíritus malvados, como dice ahí, es la palabra de Dios. Quiero decirte lo siguiente: hay ángeles en el cielo que están a tu disposición, ángeles que se activan y que solo se activan para pelear contra esos espíritus malvados, ¿verdad? Cuando tú declaras, cuando tú dices, cuando tú sueltas a través de tu boca la palabra de Dios. Esos ángeles, el único lenguaje que reconocen es la palabra de Dios. De ahí la importancia de buscar de Dios a través de su palabra. Si tú y yo no buscamos, atesoramos, practicamos, leemos, enfocamos y descansamos la palabra, pues no tenemos el arma, no tenemos el escudo divino que deberíamos de tener para resistir, y no nada más resistir, sino contraatacar a las circunstancias y a todo lo que estamos atravesando. Cuando tú y yo soltamos la palabra, en automático, ¿verdad?, los ángeles vienen y empiezan a actuar sobre la palabra que tú has soltado. Cuando esto sucede, entonces empieza a haber una guerra, ¿verdad? Y en esa guerra el único que gana es nuestro Señor Jesucristo por nosotros, es decir, a través de su palabra. Entonces, la lucha contra todo lo que vivimos todos los días no es como tú y yo la veníamos haciendo a lo largo de nuestras vidas, sino es con la palabra. Es a través de la oración, cuando estamos declarando la palabra, cuando estamos ahí clamando, cuando estamos ahí exponiéndole a Dios nuestra circunstancia, nuestra situación. Ahora tú me podrás preguntar, pues ¿qué no Dios ya conoce lo que yo estoy atravesando? Tienes toda la razón. Sin embargo, lo que Él quiere es escuchar de tu boca que declaras la palabra. Y no nada más eso, que la crees con tu corazón, que la has atesorado y que la puedes vivir. ¿Vivir para qué? Para experimentar el poder de Dios. La presencia de Dios que te transforma, que te llena, que te trae libertad a tu vida, pero no una libertad como la hemos conocido hasta el día de hoy, no, una libertad plena, una libertad donde ya no puedas depender de tantas cosas, donde la adicción se vaya de tu vida, donde la adicción a lo mejor a algunos medicamentos o que ya no dependas de ellos, que puedas experimentar la restauración total en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, la restauración familiar, el que tú puedas tener una economía mayor, el que tú puedas tener una familia unida,
el que tú puedas tener sanidad. Tú puedes experimentar todas esas cosas cuando tú estás siendo expuesto a la presencia, cuando tú estás declarando la palabra, cuando tú estás leyendo de ella, cuando tú estás atesorando de ella. Ahí estás en la presencia, ahí vas a tener una transformación, porque ya no estás luchando tú en tu propio entender, sino que estás soltando la palabra para que Dios delante de ti empiece a pelear la buena batalla de la fe. Entonces, no nada más se trata de buscar, no nada más se trata de creer, no nada más se trata de atesorar, sino que tenemos que vivir. Y, como te dije, es una resistencia que tú tienes que estar teniendo contra el enemigo, pero también tienes que contraatacar. ¿Cómo contraatacas? Con la palabra. Viene una circunstancia, tu vida te atacó, tú contraatacas con la palabra. Viene otra circunstancia, tu vida, contraatacas con la palabra. Tienes necesidad, tienes adversidad, hay problemas en tu familia está dividida, tu matrimonio está al borde del fracaso, tienes enfermedad, tú contraatacas con la palabra. Mayor es el que está en mí, el que está en este mundo. Tú eres Jehová mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? El que cree todo le es posible. Yo declaro esta palabra, ¿verdad? Que mi lucha no es contra las circunstancias, contra las adversidades, sino contra los espíritus. Entonces, en el nombre de Jesús, declaro que yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces va a haber no nada más una resistencia, no nada más va a estar ese escudo alrededor de ti, ¿verdad? Sino que va a haber un contraataque, ¿verdad? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ese es un contraataque. Entonces, las cosas no se resuelven como tú y yo las veníamos resolviendo, ¿estás de acuerdo? Las cosas se resuelven cuando tú y yo empezamos a contraatacar, cuando tú y yo estamos siendo expuestos a la presencia de Dios. Ahora fíjate bien, todos los recursos divinos de Dios estarán en movimiento para romper ataduras, sanar corazones quebrantados, restaurar relaciones, darte sabiduría para la toma de decisiones adecuadas, guianza para resolver problemas y la fuerza y autoridad para cortarle la cabeza a Goliat, que tantos años te ha estado amedrentando. ¿Por qué hago referencia a Goliat? Porque otra vez, y lo hemos visto aquí, Goliat, ¿verdad? Un gigante que intimida, ¿verdad? Que viene a desafiar al ejército de Dios. Ahora, David no nada más peleó, ¿verdad? Con la piedrita y la lanza, sino él en el corazón creía y tenía fe y por eso pudo derrotar a Goliat. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que confiar en la palabra que lees, que estudias, que meditas, que atesoras, que enfocas, que descansas, que practicas. Tenemos que confiar en eso y esa va a ser nuestra mejor arma. Eso va a ser que estemos siendo expuestos a la presencia y que podamos experimentar todo lo que ya te mencioné. Ahora fíjate bien. Tú y yo otra vez tenemos que buscar su presencia y dejar que Él haga los cambios convenientes en nuestro corazón. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Fíjate bien cómo te lo dije. Buscar su presencia y dejar que Él haga lo conveniente. Desafortunadamente a veces como seres humanos no dejamos que Él gobierne nuestra vida, que Él haga y transforme, cambie y quite lo que más nos conviene. ¿Por qué digo que a veces nosotros somos los que resistimos? Porque nosotros queremos seguir neciando. Hay cosas que tú y yo sabemos que no tenemos que seguir haciendo, que no tenemos que pensar como pensamos, que no tenemos que hablar como hablamos, que no tenemos, ¿verdad?, que estar atacando fulano, mengano y perengano, que no tienes que luchar con tu propia manera de entender,
sino que tienes que luchar con la palabra, tienes que atesorar de Él, tienes que buscar de Él. Y entonces lo que sucede, que no obtenemos solución. Otra vez, son cosas que a veces podemos reconocer, pero también hay cosas que no hemos detectado. Las cosas que ya hemos detectado, a veces nosotros las resistimos. Ay, no, pues como me tengo que esforzar, pues ¿para qué la dejo? Mejor ya que fluya así como va, ¿no? Y no, Dios lo que quiere es que tú y yo hagamos esas cosas a un lado, que dejemos que la presencia de Dios empiece a entrar en nuestra vida, que transforme nuestra vida y que podamos tener un estilo de vida mejor. Ahora, no es el estilo de vida que tú y yo planeamos desde que tenemos uso de razón, sino es el estilo de vida que Dios diseñó desde antes que tú y yo naciéramos, para que cuando naciéramos pudiéramos disfrutar de ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque otra vez, antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya nos conocía, Dios ya sabía quiénes éramos, Dios nos escogió, somos ese linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres un hijo, una hija adquirida por Dios. Por tal motivo, ese estilo de vida que Dios diseñó para ti desde antes que tú nacieras, está diseñado para ti, para que tú lo puedas vivir. Pero, ahora sí que el pero es que a veces ya con uso de razón resistimos ciertas cosas porque tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Hay cosas a las que ya estamos acostumbrados a hacer, y cuando Dios toca esas líneas sensibles, esas cosas tan sensibles en nuestra vida que nos mueven de nuestra zona de confort, que nos incitan a irnos al otro nivel, ¿verdad? Ya no nos gusta. Y con esta frase lo dejo más claro. ¿A quién le gusta que le señalen los errores? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Nos disgusta, nos incomoda. Quiero decirte que cuando tú y yo estamos siendo expuestos a su presencia, a su palabra, ¿verdad? Muchas veces la palabra nos va a confrontar, nos va a decir, ¡hey! Bueno, en mi caso, ¿no? Y Josué, por ahí no es la cosa. Te estás equivocando. No debiste de responder de la siguiente manera. Es más, no debiste de reaccionar como reaccionaste. Y entonces estás siendo confrontado. Pero ojo, ahí la palabra empieza a confrontarte para poder penetrar en ti y poder transformar tu vida. Que tú puedas cambiar esa mala actitud, esa mala manera de pensar, esa mala manera de ver las cosas, para que tú puedas vivir mejor e irte al siguiente nivel. Entonces, ya no más a partir de hoy, que ese Goliat que has estado luchando, que esa circunstancia te ha venido a amedrentar, que esa circunstancia te ha venido, ¿verdad?, a tener atado, ¿verdad?, y que no te deja seguir adelante, que no te deja disfrutar, ya no más. ¿Por qué? Porque en esta noche está siendo desenmascarada toda situación en tu vida, y Dios te está dando tanto a ti como a mí la estrategia divina que tú y yo debemos de seguir para poder experimentar una verdadera transformación y poder tener un estilo de vida en Cristo Jesús. Ahora, fíjate bien, acompáñame a 2 de Corintios 3:18 y con eso concluyo. 2 de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 dice: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor
hay libertad. Es decir, en su presencia hay plenitud de gozo, hay libertad. Lo que te decía hace un momento, una verdadera libertad, una libertad donde no, la enfermedad ya no te ataque, donde los problemas, las circunstancias del pasado ya no te estén persiguiendo, ya no te estén amedrentando, ya no te estén juzgando, ya no te estén señalando y ya no te tengan atado. Esa es la libertad que Dios quiere que tú y yo experimentemos. No una libertad de hacer lo que nos venga en gana, sino una libertad en nuestro interior, que podamos vivir menos cargados de tantas cosas, que podamos vivir libres de preocupaciones. Ese tipo de libertad es la que Dios quiere que experimentemos. Ahora fíjate bien, y nosotros no tenemos, como dice aquí, ningún velo que nos cubra la cara. Cuando tú y yo somos expuestos, ese velo que había, esa venda que teníamos en los ojos, se nos quita. Para eso tú y yo leemos la palabra, la estudiamos, la practicamos. Para que se nos quite el velo, ¿verdad? Yo siempre te he dicho, no es necesario que te leas todo el capítulo completo. Si lo puedes hacer y tienes ese tiempo de calidad y ya llegaste a ese nivel, qué bueno. Si lees la Biblia de enero a diciembre completita, qué bueno. Pero de nada te va a servir si solo la lees y se queda en información en tu vida. Tienes que experimentar, tienes que irte al siguiente nivel, ¿verdad? En fe y en todo lo que estás atravesando, tienes que experimentar la verdadera gloria, el verdadero poder sobrenatural de Dios para que tú lo conozcas, lo atesores y quieras más de Él. Pero la estrategia divina que Dios nos da esta noche es, para poderlo hacer, primero necesitas buscar de Él. Segundo, necesitas, ¿verdad?, atesorar su palabra y esa lucha que tienes constantemente en cada circunstancia, en cada área de tu vida. Tienes no nada más que resistir, sino que contraatacar. Y la presencia de Dios va a empezar a tomar lugar y a tomar gobierno sobre esas cosas. Vas a experimentar verdadera libertad. Y luego, como dice aquí, se es quitada la venda de los ojos. Vas a poder ver con mayor claridad las cosas. Vas a poder entender el por qué y el para qué de lo que estás atravesando. Y luego dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. ¿Cómo tú y yo vamos a poder reflejar la grandeza del Señor cuando tú y yo estamos siendo expuestos a su presencia? Si tú y yo no estamos siendo expuestos a la presencia, si tú y yo no buscamos de Dios, entonces, ¿cómo podremos reflejar la grandeza de Dios? Pues no se puede, ¿verdad? Entonces necesitamos buscar de Él, atesorar de Él y siendo expuestos a su presencia, poder reflejar la grandeza de Dios, ¿verdad? Poder hablar adecuadamente, ¿verdad? No hablar por hablar, no criticar por criticar, no juzgar por juzgar, ¿verdad? Es más, como te he dicho muchas veces, abre la boca cuando vaya a ser de edificación. Cuando no sea de edificación, cierra la boca, ¿verdad? Como dice el dicho, el pez por su propia boca muere. Y si tú eres una persona que constantemente la lengua no te para, aguas, aguas. ¿Por qué? Porque otra vez, una lengua sabia, instruida, es aquella lengua, ¿verdad?, que está siendo gobernada por Dios. Por eso siempre te he dicho que basta solo 2 o 3 minutos de estar platicando con alguien para saber cuál es la condición que hay en el corazón. Esa persona está herida, fue lastimada, de eso habla. Esa persona ha pasado por ciertos procesos, por enfermedad, de eso va a hablar su vida. Si no ha sido curado, restaurado, restituido, sanado,
¿verdad? Y no ha experimentado el poder de Dios a través de una libertad absoluta. Si no, esa vida no ha sido llenada con el amor del Señor, lo va a reflejar. Entonces fíjate qué importante es que tú y yo seamos expuestos a la presencia del Señor. Nos conviene, nos va a traer una vida mejor. Ahora sabemos que la lucha no es contra las circunstancias, por eso siempre te he dicho también que Dios no acude a las circunstancias, Dios a lo que acude es a la fe que tú le tienes, ¿verdad? Por eso cuando sueltas la palabra con la boca, empieza a haber transformación en tu vida, antes no. Ahora, ¿por qué la tengo que soltar? ¿Por qué tengo que hablarla? Porque Dios así creó las cosas. Porque Dios así ejerció autoridad sobre cada circunstancia con la boca, pero no con la boca, con el lenguaje de nosotros, sino con el lenguaje de Él, con la palabra, ¿verdad? Como lo vimos al principio, o lo vemos al principio de Génesis, Dios dijo y se hizo, Dios volvió a hablar y se volvió a hacer. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, declaraba con su boca la palabra y experimentaban, se me fue ahorita la palabra, experimentaban milagros, experimentaban una transformación, experimentaban circunstancias que cambiaban su vida. Por eso tú y yo necesitamos con la boca soltar la palabra. Por eso tenemos que ir a la Biblia, estudiarla, meditarla, practicarla, y entonces vamos a poder experimentar una verdadera libertad, y vamos a poder reflejar la grandeza del Señor, como dice aquí, quien cambia nuestra vida. La grandeza de Dios, la presencia de Dios cambia, transforma nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Entonces de lo que se trata es que tú y yo nos parezcamos más a Él para poder experimentar su poder y su gloria a todo lo que da y todo lo que ha sido diseñado para ti y para mí. Tú y yo tenemos acceso al reino a través de la presencia de Dios. Así que si tú en esta noche quieres experimentar ese poder de la palabra, esa presencia del Señor, yo te voy a invitar a que hagamos juntos una oración para concluir. Y por último, antes de orar, quiero decirte que e invitarte a que este mensaje lo vuelvas a estudiar. Si tú tuviste oportunidad de escribir, de hacer algunas anotaciones, si te grabaste la cita bíblica, vuélvelo a leer más tarde, vuélvelo a leer mañana. En el transcurso de la semana estate rumiando esta palabra. Yo sé que Dios te va a dar más convicción de lo que hoy Él te está hablando, porque es el comienzo de que tú y yo experimentemos una libertad absoluta, de que tú y yo sigamos experimentando su presencia, y a través de esa presencia podamos tener esa transformación que tú y yo necesitamos en eso que estamos atravesando y en cada área de nuestra vida que estamos luchando. Ya no luchemos más con nuestro brazo de carne, sino luchemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Resistamos al enemigo, pero también contraataquemos. Oramos. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra hoy fue luz, fue lumbrera en nuestro caminar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, desenmascaras al enemigo, Señor. Una vez más, Padre, sabemos y reconocemos que hay situaciones en nuestra vida que estamos luchando, pero hoy queremos reconocer que hemos venido luchando con nuestro brazo de carne, Señor. Hemos querido resolver las cosas que estamos atravesando en nuestro propio entender, en nuestra propia creencia. Y en el nombre de Jesús, Padre, hoy queremos, Padre,
entregarte eso para que una vez reconociendo, una vez siendo humildes, trayendo delante de ti, Padre, reconociendo esta circunstancia de que hemos luchado en nuestras propias fuerzas, a través de eso, Padre, tú puedas, a través de tu presencia, comenzar a transformar y que cada uno de nosotros podamos experimentar ese poder, esa gloria, esa presencia que va a transformar nuestros corazones, nuestra vida, nuestro cuerpo. Vamos a poder experimentar salud, vamos a poder experimentar milagros, vamos a poder salir de situaciones y de baches en los que estamos atorados, Señor, en el nombre de Jesús, y en cada área funcional de nuestra vida yo declaro victoria, Señor. Tu palabra dice que al que cree todo le es posible y nosotros creemos esa palabra, Señor. Tu palabra dice, Padre, que vayamos en oración a ti, el Padre, en el nombre de Jesús, creyendo que eso iba a suceder, y tú nos responderías con favor, tú nos responderías con bendición, Señor. Te damos gracias, Señor. Queremos experimentar la bendición que enriquece, que no añade tristeza y que viene libre de preocupación, Señor. Gracias, Señor. También, Padre, porque hoy nos has revelado, nos has quitado la venda de los ojos y nos has mostrado que nuestra lucha no era contra carne y sangre, sino es contra esos espíritus malignos, Padre, y que tenemos que ir contra ellos con tu palabra, Señor, y que solo a través de tu palabra tus ángeles, Padre, los ángeles que están a nuestra disposición, a través de tu amor y tu poder, Padre, comenzarán, Señor, a contraatacar, Padre, y declaramos, Señor, que lo único que podemos estar experimentando y que experimentaremos, Señor, y que atesoraremos y que podemos vivir y disfrutar, será la victoria en cada área funcional de nuestra vida que tú nos darás a través de esta estrategia divina que hoy nos diste. Te damos gracias. Yo declaro sanidad en la vida de cada persona que necesite ser sana en esta hora, en esta noche, en este día, en el nombre de Jesús, porque tú la enfermedad la llevaste en la cruz del Calvario, Señor. Tú la pisoteaste, la derrotaste, y tu perfecta voluntad es que tengamos una sanidad interior y una sanidad física. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos, Señor, que donde haya necesidad, esa necesidad es cubierta en tu nombre. Declaramos, Padre, donde haya que tomar decisiones sabias, Padre, a partir de hoy se tomarán decisiones adecuadas, sabias, inteligentes, Padre, de acuerdo a la estrategia divina que tú diste hoy. Transfórmanos a tu imagen y semejanza, Señor. Es lo que anhelamos, es lo que anhela nuestro corazón, ser transformado, ser restaurado, ser restituido en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, que Dios te bendiga, buenas noches, que descanses, que sigas teniendo una semana próspera y bendecida. A todos los que tuvieron oportunidad de sintonizarnos esta noche por primera vez, o aquellos que ya son nuestros seguidores a través de Periscope o de YouTube, ¿verdad? Dios los bendiga. Espero y así lo creo que esta palabra, ¿verdad?, fue una palabra viva y fue eficaz para lo que tú estás atravesando. Que Dios te bendiga. Te espero en la próxima transmisión en vivo, el próximo domingo 12:45 de la tarde, y en nuestra página de YouTube Tierra Prometida Toluca, Alabama. Ahí puedes seguir estas enseñanzas. Que Dios te bendiga y que tengas muy buena noche. Bendiciones.